director de Indepaz y ha escrito varios libros que no tenemos tiempo de reseñarlos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, y para Indepaz, por supuesto, es una gran satisfacción ahora publicar conjuntamente con Uniciencia esta investigación sobre gastos de la guerra en Colombia, de Diego Otero Prada. Ya habíamos hecho una publicación que también tuvo un papel muy importante que se llamó Las cifras del conflicto, que fue yo creo que eso fue un trabajo pionero en Colombia en esta materia, cuando aún no existía un sistema de información como el que ahora tiene el propio gobierno. La Presidencia de la República tiene ahora un registro, que es el Registro Único de Víctimas, que la verdad que por lo menos hasta hace un par de años era bastante riguroso, pero yo creo que el antecedente más importante de mostrar un panorama de conjunto de las cifras del conflicto fue este trabajo que publicamos también con Uniciencia, y que todavía lo piden de universidades y de muchos lados, hay que hacer una reedición. Entonces este trabajo que tenemos ahora, Gastos de la Guerra en Colombia, llega en un momento supremamente oportuno. Tiene posibilidades de muchas lecturas. Las series largas que nos presenta Diego y el trabajo que se ha hecho estadístico va a ayudar muchísimo a lo que es una interpretación de lo que ha sido la historia y la dinámica de la guerra o del conflicto interno en Colombia. La manera como ha evolucionado el gasto público dedicado a la guerra, pues es un indicador que va a permitirnos decir algunas cosas, completar los elementos de análisis. En estos trabajos es central la metodología, cuáles son los criterios con los cuales se escogen las diferentes series de gasto público. Yo creo que ahí hay una escogencia desde el autor de tomar en cuenta la metodología de planeación nacional y la metodología del Ministerio de Defensa, eliminando algunos rubros. A mí me produce un poquito de curiosidad que tanto perturba el análisis el que se incluya en gastos de gobierno, aunque por supuesto hay algunos rubros del gasto de gobierno directamente relacionados con orden público, pero yo no creo que sea significativo la variación, pues el monto que por este lado se aporta. Tenemos una documentación muy sólida sobre gasto en guerra. Y la definición que nos trae como el exceso de gasto en defensa, seguridad y justicia por encima del promedio latinoamericano. Creo que eso es muy importante para que no hablemos del gasto en general de defensa, sino de un exceso de gasto en función del conflicto. Y se puede analizar de manera diferenciada lo que corresponde de manera estricta al gasto militar y los otros componentes que ahí están incluidos relacionados particularmente con justicia. De modo que incluso si tomamos exclusivamente el gasto militar, tenemos unas curvas muy similares a las curvas generales de gasto que tenemos. Entonces yo destaco la solidez de la metodología, del aporte desde ese punto de vista, y la diferenciación también conceptual entre el gasto de guerra y el costo de guerra, que es el siguiente capítulo del libro. Yo creo que será el costo de guerra, y el tercer capítulo será los costos de la reparación y de la reconstrucción del país. Me atrevo pues a anticiparle los títulos de los próximos libros, pero el costo del conflicto, de la guerra, se refiere al costo de los daños producidos. ¿Cuánto vale, cómo se valoran los daños materiales e inmateriales, el costo en vidas, en años de vida perdidos, la evaluación de todas las modalidades de daño, ¿no? Hemos hecho algunos cálculos de este drama, de lo que significa el costo en vidas, utilizando metodologías como la metodología de la Corte Interamericana, por ejemplo, para valorar, o de las Cortes colombianas, para valorar daños, el desplazamiento forzado. Sobre esto hay unas tablas de los jueces que nos permiten también mostrar la magnitud del daño en términos de costos del conflicto, que es la otra cara
lo que se ha gastado del presupuesto, de los recursos del Estado y lo que ha costado por la destrucción que ha significado el conflicto. Entonces yo creo que pues ese es un punto muy importante. La visión de largo plazo, estas series yo creo que son un aporte muy grande. Uno incluso puede repasar las periodizaciones que se han hecho del conflicto y ver que el 83% del gasto de guerra se ha hecho en el siglo XXI. Agregándole, yo creo que 78 en el siglo XXI y se le agrega el gobierno de Samper, que fue que comenzó a elevar el gasto, y tenemos 83%. ¿Qué significa eso? Que la situación de conflicto armado interno, de situación de guerras en nuestro país, tuvo una situación de alta intensidad desde finales de los 90 hasta la época actual. En cambio, si vemos la curva, nos damos cuenta que el periodo del Frente Nacional fue un periodo de conflicto de baja intensidad también. Se han hecho otras lecturas de interpretación del Frente Nacional. El periodo de surgimiento de la guerrilla en Colombia, de la emergencia de las FARC, del ELN, imagínense todas estas situaciones, hasta los años 70 incluso, con la emergencia del M-19, no fue un periodo de gran gasto, ni de gran intensidad de las confrontaciones, fue una situación de conflicto interno armado marginal. Y la situación de las curvas que nos mostraron, pero yo también creo que se puede correlacionar pues, con las interpretaciones históricas que se están ensayando para el esclarecimiento de lo que ha pasado, nos muestra que los años 80 son los años de cambio de signo y de que comienza un conflicto de media intensidad, que tiene que ver con contextos internacionales y nacionales, con una situación como la de Centroamérica. Estamos muy relacionados en todo esto con el panorama internacional. Entonces me parece que sugiere muchísimo para una interpretación histórica de la dinámica del conflicto, los elementos que nos trae el libro de Diego Otero que estamos hoy aquí mirando. Y yo quiero traer también esto a la situación actual, en el debate que se está haciendo en Colombia sobre los gastos de la guerra y los costos del acuerdo de paz, los costos de La Habana. Hoy hacíamos un debate en Bucaramanga, en varios escenarios, todavía continúan los negociadores de La Habana, del gobierno, en pleno, en un trabajo pedagógico, y mañana va el expresidente Uribe al mismo escenario en la Semana por la Paz. Y anoche en Girón hacíamos en el Centro Cultural un evento, y era un evento para hacer el comité del sí, y se nos apareció un señor del no, y pidió la palabra en medio de nuestro trabajo de formar el comité, y dijo: yo quiero decirles a ustedes que esto es una vagabundería, que van a financiar aquí, vamos a engordar a unos criminales dedicándole la plata mientras se mueren los niños en el Chocó. Y nos pegó una vaciada tremenda. Afortunadamente yo tenía el libro de Diego Otero y se lo saqué. ¿No? Y entonces le comencé a hacer preguntas al señor. Le dije: ¿usted conoce la investigación del profesor Diego Otero? Pues no la podía conocer porque no ha sido publicada. Comencé corchándolo, el tipo quedó aterrado. No sabía ni que había una investigación ni quién era el profesor Diego Otero. Le dije: 179.000 millones de dólares ha sido el gasto de guerra. Y pues yo como estudié ingeniería y econometría hice una división dificilísima y me dio 72.000 millones de pesos diarios del 2016. El gasto para 10.000 excombatientes, pues ha sido publicado en avisos y todo, 240.000 millones, equivale a 2 días de guerra. Hay algo de sofisma en ese razonamiento, profesor. Pero es un hecho
notorio, de que estamos discutiendo en esta discusión de que la cantidad que se va a dedicar a los excombatientes, para no pues, entrar en otros argumentos que son, por supuesto, más de peso, pero ya hablando en estos términos, son 2 equivalentes a 2 días de guerra. Hicimos una suma muy rápida de no solamente los gastos para los excombatientes, sino la seguridad de los comandantes, de todos los efectivos, más lo que va a costar el partido político, según los acuerdos, un 10% del fondo destinado a los partidos, agregándole el crecimiento en burocracia institucional para manejar la implementación de los acuerdos, y a todo eso los tribunales de justicia, para mirar el capítulo de aquello que es gasto en función de las FARC, y multiplicando, dividiendo, haciendo las reglas de 3, da 33 días de guerra, 4,5 billones de pesos. Nos vamos a gastar, suponiendo unas cifras que les puse grandísimas, un aparato de 1.000, acompañando a los magistrados con sueldos de 10 millones mensuales, para hacer el cálculo, para que ganen bien, porque no pobres pues no tienen por qué ganar mal. Y con todo y eso, da 4,5 billones de pesos, 33 días de guerra. De eso se trata. Por supuesto que yo creo que son datos que pueden tener alguna importancia en este momento en el debate, sobre pues, cómo es que se va a hacer con el gasto militar y con el gasto para la paz. Pero a mí me parece que sí, que aquí se han planteado preguntas en la conversación que ya se inició, yo voy a darle tiempo para que hagamos un intercambio al respecto, sobre qué puede sugerir un análisis de esto en función del posacuerdo y la etapa que viene. Ya el gobierno ha hecho un plan. No, el señor se salió de la reunión. Eso fue terrible. Fue terrible, pero yo tengo el correo electrónico y le voy a mandar el libro al señor de Girón. El ejército colombiano y el gobierno colombiano pues, han decidido hacer un plan a 30 años, el plan militar a 30 años, el plan de defensa. Y ese trabajo lo vienen haciendo desde hace ya unos 5 años, que se llama la aplicación en Colombia de la doctrina Damasco. Tiene un nombre interesante, ¿no? De convocatoria bíblica, cuando San Pablo llegó a una parte y se le iluminó toda la inteligencia y escribió los evangelios. Aquí también se llama la doctrina de Damasco y trazan la ruta para hasta el 2030 o más, 30 años hacia adelante, de qué pasa con la doctrina militar. Y aplican pues todas las teorías de la doctrina de acción integral. Tienen los generales que en esta materia están pensando más, incluso de ACORE, con quienes hemos hecho conversaciones y reuniones, son conscientes de que aunque no se pactó en los acuerdos de La Habana, el gobierno no llevó el tema militar, del gasto militar a la mesa de La Habana, pero son conscientes de que efectivamente tiene que darse una reorganización de las Fuerzas Armadas. Ahora se están inventando todo tipo de cosas para que se mantenga el gasto con una reorientación. Entonces dicen misiones internacionales. Y la verdad es que se están desanimando ahora con eso del ejército islámico. Esos tipos son demasiado peligrosos y no creo que van a ir muchos militares colombianos a pelear con el ejército islámico. Pero en eso también han pensado. Que en las fronteras, que modernizar la armada, bueno, todo tipo de cosas están inventándose para mantener el gasto, pero hay conciencia incluso en la cúpula militar de que esa reestructuración significa menor gasto. El problema son las condiciones políticas y el tipo el clima que se pueda crear en Colombia en el posacuerdo. Si realmente el posacuerdo funciona, yo creo que la posibilidad de una disminución más acelerada de la que ahora nos comentaba aquí el profesor Diego, del gasto de guerra, del gasto militar, puede ser mayor. Y yo creo que a eso tendríamos que jugarle
a ver cómo ese exceso de gasto se convierte en inversiones y en gasto público constructivo, no destructivo. Pero me parece que pues, el tener esta información organizada así, tan contundente, yo creo que permite cambiar los términos de la conversación, incluso sobre la reestructuración y los costos de la estructura militar colombiana hacia adelante, ¿no? Que yo quiero pues, destacar estos elementos, destacar la importancia para el análisis de series largas y de periodos de la dinámica del conflicto, y la importancia en el momento actual, en la controversia que tenemos como pues un elemento vital hacia la votación del 2 de octubre. Entonces, muchas gracias a Diego y muchas gracias a la Academia por esta acogida, como siempre, para la presentación de trabajos tan serios. Muchas gracias a todos.